Hola, hola, hola a todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidos a un nuevo auxiliar. En este caso, en versión online nuevamente, debido a lo que todos ya sabemos que está pasando en la U. Bueno, así que partamos de inmediato para no comer mucho tiempo con la introducción. Eh, bueno, yo quería partir haciendo un breve resumen. No supe cómo hacer, bueno, no también como cómo hacer el resumen, porque, bueno, en presencial yo lo que hacía era escribir el resumen en la pizarra, después lo explicaba. Aquí, bueno, ya lo tengo escrito, tengo una parte escrita, la otra no, entonces voy a mezclarlo, voy a explicar por encima los ángulos de Euler y después voy a explicar un poquito las ecuaciones de Hamilton. Bueno, entonces partamos. Bueno, entonces de lo que ya saben de las clases es de que el movimiento de un cuerpo rígido puede escribirse por medio de tres coordenadas de su centro de masa y tres ángulos, que usualmente se le llaman los ángulos de Euler, que son los que corresponden en esta figura de acá. Es el ángulo teta, el ángulo psi y el ángulo phi. El ángulo teta y el ángulo phi son bien conocidos de coordenadas esféricas. Este ángulo phi, o sea, este ángulo psi, este que está acá, es el más o menos nuevito, entre comillas, así que corresponde, bueno, a la rotación del sólido rígido mismo, como en el plano ya rotado de las coordenadas esféricas. Bueno, y aquí van los rangos de teta, phi y psi, de 0 a pi, de 0 a 2pi y 0 a 2pi respectivamente. Ya. Entonces, ¿qué estamos interesados en obtener con estos ángulos de Euler? Bueno, principalmente estamos interesados en expresar las componentes de la velocidad angular omega del sólido rígido sobre estos ejes móviles x1, x2 y x3, que son los que corresponden en la figurita de acá. Este es el x1, este es el x2 y este es el x3. Todos dependiendo de estos ángulos teta, phi y psi. Ya. Bueno, porque estamos interesados en escribir las componentes de la velocidad angular, es bueno porque al momento de obtener, bueno, al momento de escribir el lagrangiano, nosotros lo más probable es que vamos a tener que escribir el momento de inercia multiplicado por este momento angular al cuadrado. Entonces, para escribir el lagrangiano necesitamos las componentes de o sea, de esta velocidad angular. Ya, entonces lo que se hace es, bueno, se proyecta, uno puede hacer la proyección en coordenadas usuales, coordenadas polares, de cómo son, o sea, no coordenadas polares, sino que hacer la proyección respectiva, y corresponden a estas que escribí aquí. El teta 1 entonces es teta punto, o sea, el teta 1 correspondiente a la proyección de teta en el eje x1 corresponde a teta punto por coseno de psi, teta 2 puntos, la proyección de teta punto en el eje x2 es menos teta punto seno de psi, y bueno, x3, o sea, no tiene teta punto, no tiene proyección en x3. Están en un plano paralelo. Bueno, esto lo pueden obtener con proyectando vectores, como igual que lo hacen en primer año, con la proyección usual de senos y cosenos. Bueno, y pueden hacer un procedimiento análogo para ver cómo son las proyecciones de phi3, bueno, de phi, en verdad, en x3, x1 y x2, y lo mismo para psi, psi punto. Bueno, con esto uno puede escribir cómo son las componentes x1, x2 y x3 de este momento, de esta velocidad angular omega. Entonces, en principio, uno ya tiene de manera general cómo escribir esta velocidad angular omega, y es la que está aquí. Pero aquí lo escribí por componentes. Ya, entonces, lo otro que además vieron en clases fueron las ecuaciones de Hamilton. Bueno, primero un poco de motivación de por qué están haciendo eso. Bueno, el fin básicamente de hacer todo esto, de lo que hizo Hamilton, fue básicamente tratar de formular las leyes de la mecánica de una forma distinta a la formulación lagrangiana, entre comillas, usual. Porque, bueno, ¿cómo nosotros sabíamos resolver problemas de
de mecánica, bueno, sabemos utilizar Newton. Después de Newton aprendimos que existe la formulación lagrangiana, que sirve harto. Y bueno, ahora sabemos que existe la formulación hamiltoniana. Bueno, y también es muy útil en el contexto también de mecánica clásica y, bueno, mucho más útil también en el contexto de mecánica cuántica. Bueno, entonces hablemos un poquito acerca de estas ecuaciones de Hamilton. Tratemos de derivarlas. Bueno, hay hartas derivaciones que se le pueden hacer a estas ecuaciones. Está la usual derivación del principio de mínima acción, pero bueno, aquí voy a tratar de hacer una distinta. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces de la ecuación de Hamilton con, bueno, la formación hamiltoniana con la formulación lagrangiana? Entonces, bueno, voy a escribir como título aquí, ecuaciones de Hamilton. Como esto pienso subirlo como resumen, entonces voy a poner la grilla para que quede bonito. Entonces, ecuaciones de Hamilton. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia? A diferencia de la mecánica lagrangiana, bueno, entonces, esto es conocido, en la cual nosotros sabemos de que nuestro sistema físico se puede describir a partir de sus coordenadas y velocidades generalizadas. Bueno, en la mecánica hamiltoniana, un sistema está descrito por un set de coordenadas, las cuales corresponden a las coordenadas generalizadas y el momentum generalizado. Entonces, escribimos nuestro R de la siguiente forma: QI, PI, donde este Q corresponde a las coordenadas generalizadas. Entonces, coordenadas generalizadas. Y los P y corresponden al momentum generalizado. Súper. Ya. Entonces, ¿cómo se calcula el hamiltoniano? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta más formal que uno puede obtener es de que el hamiltoniano se calcula realizando una transformación de Legendre. Ahora van a preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué son las transformaciones de Legendre? Bueno, simplemente es el paso de un conjunto de variables independientes a otra. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora, quizás no voy a ir más a fondo en las transformaciones de Legendre, porque no sé si lo han visto en clases o quizás lo van a ver. Eh, entonces lo que voy a hacer ahora es, bueno, básicamente tratar de ver, tratar de obtener una especie de derivación a las ecuaciones de Hamilton. Entonces, ¿cómo partimos? Lo que podemos partir es con lo conocido. Nosotros sabemos cómo es el lagrangiano. Sabemos de que el lagrangiano L depende de las coordenadas Q punto y T, en principio. Entonces, a partir de esto, uno puede ver cómo es la expresión de una derivada total del lagrangiano. ¿Cómo sería? Va a ser de L de QI de QI. Aquí, bueno, nuevamente estoy usando, aquí debería haber una suma, pero estoy usando la convención de Einstein de no escribir la suma. Bueno, continuamos entonces por regla de la cadena. Q.I de Q.I más dt. Bueno, entonces aquí esta es la expresión, corresponde a la expresión de la derivada total del lagrangiano. Y lo que, bueno, podemos seguir trabajando esta expresión un poquito más. Podemos recordar nuestra definición de los momentos generalizados, que corresponde a este término de acá. Entonces podemos reemplazar eso para que nuestra expresión quede de esta forma. Va a quedar PI de punto I más, bueno, el último término. Pero lo que podemos hacer ahora es escribir esta expresión que está acá, esta última, de una manera un poco más conveniente. Como lo vamos a hacer es, vamos a escribir esto
de manera cercana a una derivada total. Entonces, esto, bueno, sabemos de que lo podemos escribir como d pi q punto i menos dpi q punto i. Esta expresión en azul me da exactamente lo que está arriba, ese pi de q punto i. Es simplemente expandir esta derivada total y, bueno, se cancela con este término de acá. Entonces me queda solo este término. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con esto? Como que a priori, como que no hicimos nada, pero en verdad sí hicimos, porque lo que podemos notar es qué pasa si pasamos toda esta expresión hacia la izquierda, esta expresión también, y bueno, el lagrangiano, el dl también lo pasamos a la derecha, y qué pasa si arreglamos un poco esta expresión, básicamente. Entonces veamos, va a quedar d pi menos L. Básicamente lo que hice aquí fue juntar el DL con este término que está acá. Entonces esto lo junté a la izquierda y todo lo demás lo pasé, bueno, en verdad lo pasé para la derecha, pero aquí lo estoy escribiendo a la izquierda. Esto básicamente es como multiplicar esta expresión por menos 1 y pasar este término de acá hacia la izquierda. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra expresión? Sería menos esta derivada que está acá no cambia. ¿Qué otro término queda? Queda este término que está acá, el q punto i menos dt. Ya. Así nos queda la expresión, básicamente. Ya, pues, entonces, lo que podemos ver es de que a la izquierda nosotros tenemos literalmente la definición del hamiltoniano. Era como nosotros lo definimos. Incluso en auxiliares pasados nosotros ya habíamos definido esta cantidad que está aquí como la función h y le habíamos puesto casualmente el nombre hamiltoniano. Pero bueno, entonces de esta última expresión nosotros podemos ver de que dh es igual a, bueno, todo lo que está a la izquierda, este término de acá. Ya, entonces, lo que se puede hacer ahora es, bueno, esta expresión lo obtuvimos a partir del lagrangiano y reconocimos un término correspondiente, o sea, reconocimos el término que nosotros lo llamamos como hamiltoniano, pero lo que podemos ver es que nosotros también podemos obtener esta expresión calculando explícitamente la derivada total del hamiltoniano. Entonces, si calculamos esa derivada de un hamiltoniano, eso lo voy a escribir. Calculamos la derivada total de h es igual a h, depende de q, depende de p y depende de t, que es lo que habíamos dicho al inicio, que depende de las coordenadas generalizadas, momentum generalizados y bueno, el tiempo puede depender, puede haber dependencia temporal en el hamiltoniano. Entonces, si nosotros calculamos la derivada total, tal cual como lo hicimos en la primera parte, bueno, un poquito, hace un poquito de tiempo con el lagrangiano, aquí, si hacemos eso, es básicamente utilizar la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo nos queda? QI de QI más DH a dp dpi más DH a dt multiplicado por dt. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros podemos notar de que estas dos expresiones tienen que ser sí o sí iguales porque nos representan la misma cantidad. Entonces, si es así, nosotros las podemos igualar. Entonces, si nosotros las igualamos, ups, ponemos igualando
nos queda esta expresión que está acá. ¿Y qué es lo que podemos obtener de esta expresión que está acá? Bueno, podemos obtener, bueno, lo que podemos ver es que podemos juntar ciertos términos con ciertos términos. Nosotros podemos juntar todo lo que depende de Q con lo de DQ, de P con lo de DP y de T con lo de T. Sí. Entonces, si nosotros juntamos estas expresiones, ¿cómo nos queda? O sea, juntando cada una, ¿cómo nos queda? Quedaría DH, bueno, la primera sería DH a de QI igual a menos QI. Además tenemos el DH a de PI punto I, y además tenemos DH a de T es igual a menos de T. Y bueno, estas, bueno, lo que antes de llamar las ecuaciones de Hamilton, nosotros podemos recordar eh, cuánto valen ciertas expresiones. Por ejemplo, nosotros podemos notar de que esta expresión que está acá, si nosotros utilizamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, nosotros podemos escribir el término de acá en función de la derivada del momentum generalizado. Entonces esto lo podemos reemplazar por PI punto. Entonces nos quedaría, bueno, PI punto. Ahora, eso sí, denme un segundo porque no estoy, siento que tengo un signo mal. Sí, creo que estoy casi seguro de que este signo que está acá debería ser un más, pero no sé por qué me está dando un menos. Bien. Quizás es de esta expresión de que está acá, porque lo que hice fue, bueno, de esta expresión, para pasar de esta línea a esta línea, lo que hice fue multiplicar todo por un menos, ya, entonces me queda menos acá, me queda menos acá, y me queda un más acá, y un menos acá, y después lo que hice fue pasar este término, que tiene un menos, para la izquierda, entonces este de acá lleva un más. Entonces disculpen por eso, perdónenme por eso, más, ¿dónde más iba? Aquí, más, más. Ya, así quedan. Súper. Entonces, estas son esta última línea de acá, es lo que se le llama las ecuaciones de Hamilton. Entonces, yo lo voy a anotar. Ya. Sí, espero que no tenga ningún problema de signo. Y si hay algún problema de signo, por favor avisar. Sí, según recuerdo, creo que eran así, creo que tienen los signos correctos. Ya. Entonces, ahora partamos de inmediato con el auxiliar. Bueno, primero mostremos el enunciado del auxiliar 9. Bueno, partamos con la pregunta 1. Nos dice, considera un trompo simétrico de masa m, momentos de inercia I1 igual a I2 igual a I, entonces el momento de inercia I1 es igual a momento de inercia I2, y momento de inercia I3 con respecto a los ejes principales. El centro de masa se ubica a una distancia L de la púa, la cual es representada por el punto O. En el caso de que la púa esté fija, nos hacen tres preguntas. Primero, ¿cuál es la velocidad angular del trompo? Segundo, ¿cuál es la acción que describe este sistema? Y tercero, nos preguntan si el sistema es integrable o no.
Ya, pues entonces partamos de inmediato con este problemilla. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Ya. Entonces ponemos auxiliar 9, clásico. Ya. Entonces partamos con la P1. Ya. Entonces tenemos el caso, este caso de un trompo simétrico en los ejes I1 y I2. Y además tenemos que tiene la punta fija. O sea que el trompo tiene la punta fija. No me voy a atrever a tratar de dibujar el trompo, así que voy a buscar un trompo, una imagen de un trompo, copiarla y pegarla. ¿Cuál usamos? Ya, esta se ve bonita la foto. No, me dejó copiarla. Esta. Ahí está el trompo. Ya, y lo vamos a inclinar un poquito para que se vea como si estuviese rotando. Ya, entonces tenemos ese trompo con la punta fija, y ese trompo puede girar, bueno, puede girar en este eje, o sobre sí mismo, además puede girar así, bueno, tiene varios modos de giro, y también el clásico tilteo en el ángulo teta. Ya, entonces nosotros sabemos de que este sistema se puede representar por utilizando los ángulos de Euler. Eso es lo que habíamos dicho al inicio en el resumen. Entonces, nosotros sabemos de que la velocidad angular de este sistema, la velocidad angular omega, está dada por una expresión un poquito fea, que es la que habíamos escrito en el resumen. Así que voy a copiar y pegarla. ¿Dónde está? Esta expresión de acá. Entonces, bueno, ahora solo para cambiar las cosas voy a escribir esta expresión de manera vectorial. Phi punto, seno de teta, seno de psi, más teta punto coseno de psi, phi punto, seno de teta, coseno de psi, menos teta punto, seno de teta, o sea, seno de psi, coma, me faltó espacio, phi punto, coseno de teta, más psi punto. Ya, entonces esa sería nuestra velocidad angular. Ya, con respecto, obviamente, a estos ejes X1, X2 y X3. Bueno, el que nos digan que I1 sea igual a I2 nos dice de que el sistema es simétrico en estos ejes X1 y X2, que si nos recordamos están definidos de esta forma que está acá. Estos son los ejes X1 y X2. Entonces, el sistema simétrico en estos ejes, bueno, tiene sentido porque el trompo es como muy simétrico bueno, en esos ejes. Bueno, sí, si yo corto un plano en el trompo mismo, voy a ver de que es totalmente simétrico. Creo que voy a ver un círculo en un trompo, sí, sí, voy a ver un círculo. Ya, entonces tiene bastante sentido de que sea simétrico. Ya, entonces, ¿qué nos quiere decir que esto sea simétrico? Aparte de lo último que dije, es de que nuestra elección de X1 y X2 es totalmente arbitraria. Se voy a recordar dónde está X1 y X2. Entonces, lo que se hace por simplicidad es básicamente tomar X1 coincidente con esta línea nodal que está acá, este N, que es básicamente considerar psi igual a 0. Esto es entonces solamente por un argumento de simetría. Siempre que uno tenga simetría en estos ejes X1 y X2, que es en muchos casos, nosotros podemos tomar sin pérdida de generalidad psi igual a 0. Entonces, ¿qué ganamos al tomar psi igual a 0? Psi igual a 0 implica que, bueno, los senos de psi van a ser igual a 0 y de que el coseno de psi
va a ser igual a 1. Y además tenemos de que psi punto va a ser igual a 0. Entonces nuestra expresión anterior se va a reducir bastante. Vamos a ver de que el omega se va a reducir a phi punto. Bueno, este primer término no va porque tiene un seno de psi. Entonces solo nos queda teta punto. En el segundo componente vemos de que este psi, seno de psi va a ser igual a 0. Aquí tenemos un coseno de psi, entonces queda phi punto seno de teta. Y para la tercera componente vemos que el psi punto es igual a 0. Entonces nos queda phi punto coseno de teta. Súper. Entonces, así queda nuestra velocidad angular. Entonces ahora nosotros sí podemos escribir cuál es el lagrangiano del sistema. El lagrangiano del sistema va a corresponder a, bueno, esta energía cinética rotacional, la energía cinética traslacional del centro de masa, y el potencial gravitatorio, que nunca dije que había, pero sí hay potencial gravitatorio. Ya. Bueno, nosotros podemos ver además de que la traslación del centro de masas, eso va a ser un término constante en el lagrangiano, no va a haber ninguna variable ahí, entonces esa cantidad la podemos eliminar por completo. Esto es básicamente porque tenemos la púa fija, que es el origen de este trompo. Si esto se moviera, entonces no podríamos hacer el último statement que dije de eh, de la velocidad, o sea, la energía cinética asociada al centro de masas sea una constante. Ahí va a ser variable. Ya. Entonces, ¿cómo sería nuestro lagrangiano? Bueno, sería 1/2 y 1 omega 1 al cuadrado más 1/2 y 2 omega 2 al cuadrado más 1/2 y 3 omega 3 al cuadrado. Bueno, y menos nuestro potencial, que sería mg L coseno de teta, donde L es la distancia desde la púa hasta el centro de masas. Nosotros sabemos de que la gravedad se aplica en ese punto. Bueno, otro punto es de que nunca dije que con respecto a qué estamos calculando este lagrangiano. Este lagrangiano lo estamos calculando con respecto a este punto, al punto, sí, a la púa, pero bueno, en ningún momento dije si el I1, I2 o I3 son los momentos de inercia calculados con respecto a ese punto. Puede ser el momento de inercia solo con respecto al centro de masas, pero bueno, no lo dije en ningún momento en el enunciado, así que asumiré de que esos momentos de inercia van a ser con respecto a ese punto. No va a cambiar la simetría del problema si es con respecto al centro de masas o no. Ya, entonces lo que podemos hacer es reemplazar, en cuánto vale el omega 1, omega 2 y omega 3, cada cantidad respectiva al cuadrado, y además reemplazar de que I1 es igual a I2 y es igual a I. Entonces, esta última expresión nos quedaría 1/2 I, teta punto al cuadrado, más phi punto al cuadrado, seno al cuadrado de teta, más 1/2 y 3 phi punto cuadrado coseno cuadrado de teta. Aquí cometí un error de que esto de acá, bueno, si phi es igual a 0, no necesariamente phi punto es igual a 0. Aquí, disculpen al respecto, ese no es un statement correcto. Entonces aquí, esta cantidad todavía tiene el phi punto. Ya. Entonces, básicamente, este último término cambia a 1/2 y 3, que sería phi punto, coseno de teta, más psi punto al cuadrado, menos mgl coseno de teta. Eso, sí. Sí, de que este ángulo inicialmente, bueno, lo tomemos como 0, no necesariamente nos dice que no hay giro en ese mismo ángulo. Ya. Entonces, ya. Nos pedían, creo que al inicio, a ver qué decían. ¿Cuál es la velocidad angular del trompo? Si ya lo hicimos.
¿Cuál es la acción que describe este sistema? Bueno, aquí ya lo tenemos, porque escribir la acción es básicamente escribir la integral del lagrangiano con respecto al tiempo. Entonces ya hicimos esa parte también, es escribir, es poner esto pero en una integral. ¿Qué más nos pedían? Nos preguntan si este sistema es integrable o no. Entonces, hace dos auxiliares, creo, había dicho cuándo un sistema es integrable o no. Esto depende de las cantidades conservadas y los grados de libertad del problema. Si el sistema tiene la misma cantidad de cantidades conservadas que de grados de libertad, entonces se dice que el sistema es integrable. Entonces veamos si, bueno, aquí nosotros tenemos tres grados de libertad, son el teta, el phi y el psi. Veamos si nosotros podemos integrar este sistema. Veamos si tenemos tres cantidades conservadas. Necesitamos eso por lo bajo. La primera, bueno, es inmediata, la primera cantidad conservada. Notamos de que este sistema no depende, bueno, este lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, entonces la energía se conserva. La energía. Y está dada por básicamente la misma expresión anterior, solo que en vez de menos mgl coseno va a ser más mgl coseno. Ya. Entonces tenemos la energía y además nosotros podemos ver inmediatamente este sistema de acá que tanto phi como psi son cantidades, o sea, son variables cíclicas. ¿Por qué es esto? Básicamente porque no tenemos ninguna dependencia explícita ni de phi ni de psi. Noten de que si tenemos dependencia de phi punto y de psi punto, pero no de phi ni de psi. Teta no es una variable cíclica porque, bueno, aquí tenemos una dependencia de teta explícita. Entonces, se conserva la energía, entonces esa es una, y además, phi y psi son variables cíclicas. Entonces, uno puede ver de que se conservan los momentums P psi, que va a ser igual a dl a de psi punto. Esto es igual a, bueno, si nosotros vemos la expresión anterior, sería igual a I3, factor de phi punto coseno de teta, más psi punto. Esto es igual a una constante. Y además tenemos de que el momentum P phi también se conserva. Y esto está dado por I1, phi punto seno cuadrado de teta, hasta la derivada de la lagrangiana con respecto a phi punto. Este sería el primer término, y el segundo correspondería a, bueno, sería la derivada de este término, suelto un 2, entonces este se cancela. Entonces quedaría más phi punto, no, perdón. Coseno de teta más psi punto multiplicado por coseno de teta. Sí. Y nosotros sabemos de que esto es igual a una constante. Súper. Ya, entonces tenemos tres cantidades conservadas, aquí las tenemos, la energía y los dos momentums, entonces nosotros sabemos de que el sistema es integrable. Súper, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos obtener cuánto vale phi en función del tiempo, psi en función del tiempo y teta en función del tiempo. Bueno, ¿qué es lo que uno puede hacer aparte de toda esta información que tengo acá? No lo voy a hacer, pero eh, les doy la información de que esto es posible hacer. Nosotros podemos obtener la cuadratura, o sea, escribir una integral del tiempo igual a, o sea, básicamente escribir dE y dt en una misma expresión. Sí, podemos hacer eso. Además podemos obtener cómo es la estructura del espacio de fases, que no sé si lo había dicho antes, pero corresponde, bueno, el espacio de fases básicamente corresponde al espacio que contiene todos los tipos de soluciones de este sistema. Entonces,
de cualquier manera que el sistema se puede mover, el espacio de fases va a tener esa información, y es básicamente un gráfico de la velocidad en función de, o sea, de la posición en función de las velocidades. En este caso, el espacio de fases tendría dimensión 6, porque tenemos tres cantidades, bueno, tres coordenadas generalizadas y tres velocidades generalizadas. Bueno, y lo último, de que ya lo había dicho, es de que el sistema es integrable por completo. Súper. Entonces, hasta aquí queda este problema 1. Entonces, movámonos al siguiente problema, al P2, que nos dice. Nos dice, realice un análisis de estabilidad para el giro con respecto a cada eje de un sólido rígido con momentos de inercia I1 menor o igual a, o sea, menor a I2, menor a I3. Y nos piden comentar. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es tratar de demostrar el teorema de la raqueta de tenis, que básicamente nos dice de que bueno, ahí lo vamos a demostrar y voy a mostrar una fotito, así que entonces al final, o sea, un GIF, entonces al final voy a comentar un poquito más al respecto de eso. Ya, entonces, nos piden demostrar eso, o sea, nos piden hacer un análisis de estabilidad. Entonces, lo mejor es partir utilizando las ecuaciones de Euler, que son las ecuaciones que vieron en clases, omega 1 punto, aquí los voy a escribir nomás, I3 menos I2, omega 2, omega 3, es 2, punto, omega 2. Ya. Entonces estas son las ecuaciones de Euler, y además nosotros sabemos de que, pero lo dicen en el enunciado, de que I1 es menor a I2 es menor a I3. Entonces el I2 sería el momento correspondiente al eje intermedio. Ya, entonces debemos hacer un análisis de estabilidad en los giros de cada uno de estos ejes. Entonces partamos con el eje 1. Entonces consideremos una situación donde el objeto rota alrededor de este eje, que este eje tiene un momento de inercia I1. Entonces, para ver si este giro es estable o no, lo que tenemos que hacer es asumir una velocidad, o sea, teóricamente lo que se debería hacer es, o sea, un giro perfecto en ese eje sería omega 2 y omega 3 igual a 0, pero nosotros no somos capaces de hacer eso al momento de girar un objeto, solamente en un eje. Entonces lo que vamos a hacer es asumir de que estas velocidades omega 2 y omega 3, que corresponden a las velocidades angulares de los ejes perpendiculares al que estamos analizando, vamos a asumir que son muy chiquititas. Entonces, omega 2 es igual a omega 3 y son mucho menor a 1. Entonces veamos cómo van a ser nuestras ecuaciones de Euler. Si nosotros partimos con la primera ecuación, nos dice de que I1 omega 1 punto es igual a I3, I2, omega 2, omega 3. Aquí tenemos la multiplicación de dos cosas muy chiquititas, entonces esto es aproximadamente 0. Entonces esto nos dice de que omega 1 punto es también aproximadamente 0. Entonces lo siguiente que podemos hacer es tomar la derivada de la segunda expresión de acá. Ahí vamos a ver por qué estamos haciendo esto. Entonces nos quedaría I2 omega 2, 2 puntos, igual a I1 menos I3. Bueno, tenemos que hacer la derivada del producto. Entonces se quedaría omega 1 punto, omega 3, más omega 1, omega 3 punto. Pero de la ecuación de arriba nosotros sabemos de que omega 1 punto es chiquitito. Entonces esto de acá es aproximadamente 0. Y lo que podemos hacer ahora es, bueno, reconocer que aquí tenemos un omega 3 punto, entonces podemos multiplicar toda esta expresión por I3 y utilizar esta ecuación que está acá. Entonces esto es lo que vamos a hacer, sería I3 por I2
omega 2, 2 puntos, es igual a I1 menos I3, quería omega 1 multiplicado por, no, el I3 no va aquí, multiplicado por I2 menos I1, omega 1 por omega 2. Ya. Entonces, lo que podemos ver acá es de que, bueno, esta última expresión la podemos escribir como I1 menos I3, I2 menos I1, omega 1 al cuadrado, omega 2. Entonces, de aquí podemos, bueno, también podemos pasar dividiendo esta cantidad que está acá, pero notar de que esta cantidad siempre es mayor a 0. Esta cantidad que está acá, dado que I1 es menor a I2 y es menor a I3, esta cantidad va a ser menor a 0, y esta cantidad análogamente va a ser mayor a 0, porque I2 es mayor a I1. Y omega 1 cuadrado es siempre mayor a 0. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Tenemos que omega 2, 2 puntos, va a ser igual a un numerito que va a ser menor a 0, dado este término que está acá, multiplicado por omega 2. ¿Y qué es esta ecuación que está acá? Bueno, es la ecuación del oscilador armónico. Entonces, nosotros decimos de que la rotación con respecto a este eje va a ser estable. Estable. Entonces, ¿cuál fue la rotación? Fue con respecto al eje 1. Recordar, la rotación fue con respecto al eje 1, pero lo que obtuvimos es de que la rotación, bueno, la velocidad, el movimiento en estos otros ejes que son perpendiculares a este, va a ser de una forma oscilatoria, que, bueno, va a depender de la amplitud, eh, de cómo se le da a este movimiento oscilatorio, pero estamos asumiendo que son muy chiquititos los omega 2. Entonces, en este eje, bueno, en estos otros ejes perpendiculares, va a ser eh, va a ser súper chico el movimiento en esos ejes y va a ser de forma oscilatoria más encima. Entonces, sí, nosotros podemos decir con confianza de que el giro con respecto a este eje, eh, el cual tiene momento de inercia I1, va a ser estable. Entonces nosotros podemos hacer el mismo análisis para el eje I3, o sea, el eje que tiene un momento de inercia I3, y vamos a obtener el mismo resultado, un resultado súper análogo a esto de acá. Lo interesante pasa cuando uno estudia qué ocurre con I2, con el movimiento asociado al giro en el eje en el cual el momento de inercia, o sea, en el eje en el cual el momento de inercia es igual a I2. Súper enredado de decirlo, pero ya, de ahora en adelante voy a decir eje I2, pero nosotros sabemos de que eje I2 está muy mal, porque el momento de inercia no es un eje, pero estoy hablando del eje el cual el momento de inercia corresponde a I2. Ya. Entonces, veamos qué pasa con este eje. Entonces, I2. Ya, entonces nosotros hacemos el mismo análisis anterior, entonces partimos de las ecuaciones de Euler. Entonces asumimos de que omega 1 y omega 3 son chiquititos, son mucho menor a 1. Entonces, ¿qué podemos ver de la ecuación número 2? Podemos ver de que omega 2 puntos va a ser aproximadamente 0. Entonces, análogamente, nosotros podemos derivar, por ejemplo, la ecuación número 1. Nos quedaría I1 omega 2, 1, 2 puntos. Va a ser igual a I3 menos I2. Bueno, la derivada correspondiente a este es sale una derivada del producto, pero nosotros sabemos de que omega 2 puntos es igual a 0, o sea, aproximadamente igual a 0, entonces esto quedaría omega 2, omega 3 punto. Y de nuevo podemos reemplazar la ecuación número 3 acá, y nos quedaría I3 por I1, omega 1, 2 puntos, es igual a I3 menos I2, omega 2, I2 menos I1,
omega 1 por omega 2. Entonces, bueno, esta cantidad que está acá es siempre mayor a 0. El omega 2 al cuadrado es mayor a 0. Y 2 menos I1 es mayor a 0. Y 3 menos I2 también es mayor a 0. Entonces nos queda de que omega 1, 2 puntos, es igual a una cantidad por omega 1. Y esta cantidad es mayor a 0. Entonces, bueno, sabemos de que esto tiene solución exponencial. Entonces, nosotros decimos de que la rotación con respecto a este eje, al eje 2, es inestable. ¿Qué estamos diciendo? De que si nosotros giramos en ese eje, lo más probable, de hecho, uno si quiere puede apostar en estas cosas, así de seguro es esto. Entonces, si nosotros giramos con respecto a este eje 2, lo más probable es que va a haber un giro en algún otro eje, mientras se gire en ese mismo eje. Entonces, un poco explicado así de explicar o sea, un poco complicado de explicar sin un ejemplo así en vivo y en directo. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar un GIF. Es este de acá. Nosotros podemos ver en esa imagen, o sea, en este GIF que está acá, la primera a la izquierda es una rotación al respecto a un eje 0. Bueno, aquí tiene el momento de inercia en este caso I0. La del medio corresponde a un I1 que tiene el momento de inercia, bueno, los momentos de inercia aquí están I0 es menor a I1, es menor a I2. Entonces, el I1 corresponde a nuestro I2 que habíamos analizado anteriormente. Entonces, podemos ver de ese GIF que está al medio, ese videíto, de que al momento de girar esta raqueta de tenis, con respecto cuando está horizontal, al girarla en ese mismo eje, vemos de que hay un giro en otro eje. Ahí se puede ver en la imagen del medio. Y eso es lo interesante. Y bueno, este es un teorema y se llama el teorema de la raqueta de tenis. Bueno, tiene otros nombres también. Se le conoce por otros nombres, pero es el más popular. Eso, entonces ustedes pueden ver, hacer este mismo experimento con su celular, bueno, traten de no hacerlo con el celu porque se los puede caer, pero lo pueden hacer con un libro. Lo importante es que hayan 3 momentos de inercia distintos y que estén ordenados I1 menor a I2 menor a I3. Entonces, si ustedes hacen el giro con respecto a este eje I2, lo más probable es de que haya un giro en alguno de los otros ejes también. Eso es lo interesante. Ya. Súper. Entonces, continuemos. Continuemos. Ya. Hagamos la pregunta 3. Nos dice, considera una acción hamiltoniana, bueno, de esa forma que está ahí. Ahora vamos, no sé si lo notaron, pero vamos a cambiar drásticamente de tema. Entonces, tenemos esa acción hamiltoniana y su bracket de Poisson, no sé si lo pronuncié bien, quizás no, alguien francés quizás me mata por pronunciarla así, pero no importa. Y además tenemos las ecuaciones de movimiento, que son de esa forma, de la ecuación 3 y 4. Va, qué raro. No sé por qué salió un P4 aquí. No debería haber un P4, debería ser A, letra A. Bueno, no, de hecho no, no debería decir nada aquí. No sé por qué salió este P4. Porque antes creo que había intentado hacer A y B, pero lo quité. Bueno, no importa. Dice, demuestre de que Q, o sea, demuestre que si Q es una carga conservada, entonces la siguiente transformación, esa transformación que está ahí en la ecuación número 5, es una simetría de la acción. Entonces, esto está muy relacionado con el teorema de Noether. De hecho, uno puede ver de que, bueno, es exactamente igual en la formulación hamiltoniana. No es exclusivo de la formulación hamiltoniana el teorema de Noether. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a partir esta pregunta? Ya, entonces quizás voy a copiar un poquito. De nuevo lo que dice el enunciado, dice, considere una acción I, DNI, PI, punto I, menos H, PQ. Si notamos, bueno, podemos hacer el proceso inverso, podemos notar de que esto es exactamente igual a
el lagrangiano, por la definición bueno, nosotros definíamos el hamiltoniano como PIQ.I menos L, pero te podemos hacer la versión inversa y ver cómo escribir el lagrangiano en función del hamiltoniano. Ya. Entonces, ya tenemos esto, tenemos además nuestra definición de bracket de Poisson. Entonces, esto es FG, la DF, A de Q, I, de G, A de P, I, menos DF, A de P, I, de QI. Tengan un poco cuidado de donde buscan la definición del bracket de Poisson, porque hay lugares donde esto es un más. Sí, yo diría, quédense con la que vieron en clases, que creo que fue la con menos. Sí, creo que lo más usual. Creo que Landau también usa la del menos. Ya, y también sabemos de las ecuaciones de movimiento, que son Q.I igual a DH a de QI, o sea, perdón, a de PI, y de que PI es igual a menos, o sea, PI punto, es igual a menos DH a de QI. Ya. Súper. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, nos piden demostrar, que si Q es una carga conservada, entonces la siguiente transformación es una simetría de la acción. Ya, pero un poquito antes de hacer eso, vamos a derivar una forma en general de describir cómo es la derivada temporal de una función arbitraria en función del bracket de Poisson. Ya, entonces tomemos una función arbitraria g que depende de p, depende de q y depende de t. Entonces nosotros queremos escribir cuánto vale de g, depende de p, q y t, a de t. Bueno, bueno, un poquito, ¿por qué queremos hacer esto? Porque recordemos de que las cargas conservadas, la gracia de las cargas conservadas, creo que quizás nunca lo dije, pero las cargas conservadas son exactamente igual a las cantidades conservadas. Bueno, exactamente en comillas, otro nombre. Pero, ¿cuál es la gracia de las cantidades conservadas? Es que su derivada total es igual a cero con respecto al tiempo. Esas eran las gracias de las cantidades conservadas. Las cargas conservadas cumplen lo mismo. Entonces, nosotros queremos saber cómo escribir la derivada de una función arbitraria, porque después queremos reemplazar esta función arbitraria por la cantidad conservada, o por la carga conservada, y igualar eso a cero. Ya, entonces, por regla de la cadena, nosotros sabemos descomponer este término como de G a de T más G a de QI por Q.I más de G a de PI por PI punto. Ya, súper. ¿Y qué es lo que podemos notar aquí? Es de que podemos reemplazar las ecuaciones de movimiento, porque aquí tenemos QI punto y PI punto. Entonces esto quedaría como de G a de T más de G a de QI, aquí reemplazamos la primera ecuación, que sería de H a de PI. Bueno, ahora hay que reemplazar PI punto, aquí sale un menos, y de QI. Ya. ¿Y qué es lo interesante que podemos ver acá? Es que este término que está acá es justamente el bracket de Poisson. Entonces, esto lo escribimos como el bracket de Poisson de G con H más de G a de T. Súper. Ya. Entonces, escribimos cómo es la derivada total de una función arbitraria. Entonces, ahora esta función arbitraria la reemplazamos por nuestra carga conservada, Q, Q, T, dt es igual a esta expresión que está acá. Bueno, en principio es igual a 0 porque es una cantidad conservada y también es igual a la última expresión que obtuvimos recién. Ya.
Ya, y bueno, en muchos casos, solo como comentario, este término no va, en muchos casos, porque eh, la mayoría de estos, la carga conservada no depende explícitamente del tiempo. Entonces muchas veces ese término no va. Ya, entonces ahora sí demostremos el statement del enunciado. Nos pedían verificar que las siguientes transformaciones son una simetría de la acción. Ya, pues entonces demostrémoslo. ¿Cómo quedaría? Quizás voy a tener el enunciado aquí al lado para escribir cómo son esas transformaciones. Ya, entonces las transformaciones son delta S QI epsilon de Q a de PI y me imagino el otro delta S PI menos epsilon de Q a de QI. Ya. Ya, entonces aquí tenemos las transformaciones. Entonces, para ver si son simetrías de la acción, debemos introducir estas transformaciones en la acción. Entonces, hagamos eso. Nos quedaría de t, y aquí tenemos que recordar cómo es nuestra acción. Entonces, al hacerle esta transformación, nos quedaría de la siguiente forma. Sería delta S del PI. La transformación con respecto a este de acá es regla del producto. Entonces, ya, quizás aquí no voy a escribir los índices porque solo voy a escribir de más. Entonces me voy a obviar de escribir los índices. El segundo sería P de A de T. Recordad de que las derivadas pueden salir de las transformaciones y pueden entrar también. Delta SQ menos. Bueno, ahora la transformación de cada uno de los términos dentro del H. Esto es igual como lo hacemos cuando nosotros hacemos las variaciones de los lagrangianos. Entonces esto sale, bueno, porque sale de Taylor. Sale de H, ADP, de SP, menos de H, ADQ, delta SQ. Ya, así nos quedaría la transformación. Entonces ahora recordamos cómo son las formas explícitas de esas transformaciones infinitesimales. Entonces las reemplazamos aquí arriba. Quedaría menos epsilon de Q a de P. No mentira, a de Q. Q punto. Recuerden de que estoy obviando escribir los índices. Más P de T. Epsilon de Q a de P. Menos de H a de P por el delta SP. Entonces quería un más epsilon de Q a de Q chico menos de H a de Q epsilon de Q a de P. Ya. Entonces así quedaría. Ya lo que podemos hacer a continuación es, bueno, hacer algo que hicimos, creo que en el resumen, creo que fue, bueno, no me acuerdo, que fue escribir este término como una derivada total menos algo. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos epsilon de Q a de Q chico por Q punto más, bueno, la derivada total, que sería, el epsilon sale para afuera porque es una constante. P de Q a de P. Menos epsilon P punto de Q a de P. Entonces, nuevamente, estos dos términos nos da este término de acá arriba. Y aquí podemos notar de que tenemos el bracket de Poisson. Eso sí, hay que tener cuidado con los órdenes, porque recordad de que en nuestro bracket está primero definido la derivada con respecto a Q. Entonces, este término hay que escribirlo acá. Y lo mismo para este término acá. Entonces, este sería el bracket de
más epsilon de Q con H. Ya. Súper. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Déjenme ver. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ah, ya. Lo que podemos ver es tratar de interpretar cuánto vale estas dos expresiones que acabo de marcar acá. Nosotros podemos ver de que si nosotros hacemos regla de la cadena para tomar la derivada total de dq a dt, ¿esto cuánto será? O sea, y dq a dt multiplicado por epsilon. ¿Cuánto es esto? Es epsilon, ¿qué hice? Dq a dt parcial más epsilon de Q de Q chico por Q punto más epsilon de Q a de P punto. Entonces, vemos de que estos dos términos son estos mismos que están acá, pero multiplicados por menos. Entonces los podemos reemplazar por estos términos que están acá. ¿Cómo nos quedaría? Sería integral de dt. Esto sería menos epsilon. Ya, quizás el epsilon nos va a estar aquí afuera. No, dos paréntesis. Sería menos de Q a dt más la derivada parcial de Q a dt. Bueno, otro término que tiene el epsilon es este de acá. QH. Y nos queda este término de acá. Entonces eso lo voy a copiar. Ya. ¿Qué podemos ver además? De que, bueno, la derivada de Q con respecto a T, la derivada total, es igual a 0, porque es una carga conservada. Y además nosotros sabemos de que este término completo era igual a 0, porque lo habíamos visto acá. Bueno, aquí, no sé por qué escribí G, debería ser Q. Ahí. Entonces, tenemos de que esto es igual a 0 y además tenemos de que todo ese término es igual a 0. Entonces, esto acá es igual a 0 y esto también es igual a 0. Entonces, nos quedamos solo con este término que está acá, integral de dt. Bueno, en principio uno, si quiere, uno puede mantener este término que está acá, y de hecho ya mantengámoslo. Entonces sería menos epsilon por Q más epsilon de dt, o sea, perdón, de dt ya no va, o sea, está afuera. Es epsilon p de Q a de p. Y incluso podemos reescribir un poquito esta expresión, que sería dt, recordando cuánto valían nuestras transformaciones. Está aquí. Este mismo término lo podemos reemplazar acá y quedaría más P por delta SQ. Ya, entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que estas transformaciones son efectivamente una simetría de la acción, porque la variación de la acción es igual a una derivada total, la integral de una derivada total, y esos son términos de borde, y en este caso esos términos son cero. Bueno, siempre, casi siempre uno tiene de que esos términos son cero en mecánica clásica, es súper raro que los términos de borde no sean. Sí, porque recordar de que para que nosotros tengamos una simetría de la acción, la variación de la acción con respecto a esta transformación tiene que ser igual a un término de borde. O sea, hace un integral de una derivada total. Ya. Otro comentario que quería hacer, un comentario, bueno, chidito al respecto de eso, es, ya, supongamos que además de que no tenemos Q como cantidad conservada, sino que tenemos Q1 y Q2 como cantidades conservadas.
Entonces, bueno, no es difícil demostrar de que la derivada total de el conmutador de Q1 con Q2 o el paréntesis de Poisson, de hecho creo que debería haber dicho eso, el bracket de Poisson, es igual a 0. Y bueno, también uno puede demostrar de que esto es igual a, bueno, la misma expresión que habíamos tenido antes, pero ahora en vez de Q, con el bracket de Q1 con Q2. Más de Q1 con Q2. Ya, entonces, lo que uno puede ver es de que el bracket de Poisson de Q1 con Q2 también es una carga conservada. Y por implicancia también debería generar otra simetría. Pero bueno, hay que tener ojo. Esto acá es carga conservada. Hay que tener ojo porque, bueno, este bracket puede ser 0, puede ser una nueva carga o puede ser también proporcional a Q1 o Q2. Así que no necesariamente genera una simetría nueva. Pero bueno, en cualquier caso, uno puede ver de que si uno tiene un set de cargas, llamémoslo QA, Q1, Q2, etcétera, estos deben satisfacer algo que se le llama el álgebra de Lie, que es QA, el conmutador de QA con QB, tiene que ser igual a F, A, B, C, QC. A estos F de acá se le llaman constantes de estructura. Definen el álgebra que uno está involucrado. Y bueno, esto de acá es súper útil en mecánica cuántica en general. Sí, algo que uno puede ver es de que, bueno, creo que hicieron el ejemplo del momento angular. Pueden ver de que el momento angular sigue una álgebra de este estilo. Y, bueno, en 3 dimensiones el álgebra es SO3. El grupo de rotación, bueno, el grupo correspondiente es SO3. Sí, perdón por haberme confundido de nombre. Pero, pero sí, sigue un álgebra de este estilo. Es un álgebra de Lie. Ya, tiene la estructura de grupo y tiene la estructura de álgebra. La estructura algebraica. Eso, ya. Entonces, continuemos con la siguiente pregunta, que es la, bueno, en este caso debería ser pregunta 4, porque, bueno, básicamente un typo, pero bueno, después cuando lo suba voy a arreglar esa parte del enunciado. Ya. ¿Qué nos dice? Muestre de que el hamiltoniano en coordenadas esféricas para una partícula masa m en un potencial BDR es ese que está ahí. Ya, y muestre de que si la derivada del potencial con respecto a phi es igual a 0, entonces phi es constante. Entonces hagamos eso inmediatamente. Este es bien cortito, así que no me debería demorar mucho. Entonces, esto es P4, creo. Bueno, entonces partimos de algo conocido, partimos de cómo es el lagrangiano en coordenadas esféricas, submedio m, r punto al cuadrado, más r cuadrado teta punto al cuadrado, r cuadrado phi punto al cuadrado, seno cuadrado de teta, menos BDR. Bueno, un punto más general sería a partir de un lagrangiano de este estilo, un medio m, g y j, q punto i, q punto j menos b, q i. Y bueno, expresar eso en coordenadas esféricas, ahí uno tiene la ecuación que está abajo. El punto de arriba es, o sea, el primer punto es un buen punto de partida. Bueno, entonces, bueno, para obtener el hamiltoniano debemos calcular cuáles son los momentos generalizados. Entonces, estos están dados por PR, que es dl a dr punto, que sería mr punto, ¿sí? Pteta, que es dl a de teta punto, que es mr cuadrado teta punto, y phi, que es dl a de phi punto, y esto es igual a m r cuadrado phi punto seno cuadrado de teta. Ya. Entonces, ¿cuánto es nuestro hamiltoniano? Nuestro hamiltoniano h es igual a PR r punto
más p teta, teta punto, más p phi punto, menos L. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos aplicar nuestro hamiltoniano, o sea, nuestro lagrangiano acá, y reemplazar tanto r punto, como teta punto, como phi punto, por estas variables pr, p teta y p phi. Ese es un hamiltoniano correcto. Los hamiltonianos que habíamos escrito antes, que estaban en función de r punto, sí, que estaban en función de estas velocidades generalizadas, no es un hamiltoniano de verdad, el que habíamos escrito antes, es una función h. Por eso no le habíamos puesto nombre, porque ahora sí es un hamiltoniano, porque está en función de estos momentos generalizados. Ese era el gran comentario que uno siempre esperaba escuchar. ¿Por qué el h anterior no es hamiltoniano? ¿O por qué es esta función? Bueno, no es el hamiltoniano porque no está en función de los momentos generalizados. No lo habíamos escrito en función de los momentos generalizados. Ya, entonces nuestro h, si nosotros lo reemplazamos, sería p r cuadrado partido en 2m. Bueno, aquí lo más correcto, bueno, si uno quiere ir paso por paso, aquí me los voy a saltar, pero voy a escribir solo el PR. Uno escribiría PR en R punto. Voy a escribir solo el asociado PR, menos un medio m r punto al cuadrado. Ahora aquí uno reemplaza r punto por PR partido en m. Entonces uno tiene PR cuadrado partido en m menos un medio PR cuadrado partido en m. Entonces aquí la resta nos quedaría PR cuadrado medios, partido en 2m, ¿verdad? Entonces esto quedaría PR cuadrado partido en 2m. Bueno, uno puede ver de que pasan cosas similares con el p teta cuadrado. Solo que aquí sobra este r cuadrado. Y lo mismo para el p phi. P phi cuadrado partido en 2m r cuadrado seno cuadrado teta. Más nuestra potencial. No olvidar. BR. Entonces, súper. ¿Qué más nos pedían hacer? Nos pedían ver de que si de la derivada parcial del potencial con respecto a phi es igual a 0, entonces p phi es constante. Aquí lo podemos ver a partir de nuestras ecuaciones de Hamilton, que nos dice de que, bueno, con respecto a phi, que p phi punto es igual a la derivada de h con respecto a phi. Y esto es en general menos la derivada del potencial con respecto a phi. O sea, perdón, sí, o sea, que aquí es con menos, perdón. Sí, sí, ahí está. Ya, es menos la derivada del potencial con respecto a phi. Y entonces, por suposición, nosotros estamos suponiendo de que esa derivada es justamente cero. Entonces, efectivamente se conserva el momento angular P phi. Entonces se conserva P phi si la derivada de B con respecto a phi es igual a cero. Ya. Entonces, continuemos. Nos dice la B, suponiendo que el potencial solo depende de R, muestre de que el bracket de Poisson de H con K es igual a 0, donde K es esa expresión que está ahí. Entonces, esto lo voy a copiar. Entonces, B de R, ahora solo depende de R, entonces esto es B de R. Muestre de que H con K es igual a 0, con K es igual a teta al cuadrado más phi al cuadrado partido en seno cuadrado de teta. Ya. Entonces veamos de que eso efectivamente es igual a 0. Entonces tenemos que calcular el bracket de Poisson. Esto es, bueno, componente por componente va a ser dh a dr, dk a dpr, más dh a d teta, dk a dp teta, más dh a d phi, dk a dp phi, menos, esto lo voy a correr más para acá,
Entonces quería menos, paréntesis de H, ADPR, ADK, ADR, más DH, ADP, teta, DK, AD teta, más DH, ADP phi, DK, AD phi. Ya, pero aquí hartos términos son cero. Primero, partiendo de que el K no depende de PR. ¿Qué otro más no depende de K? No depende de phi, entonces ese término es cero. Tampoco depende de R, entonces eso es cero. Sí depende de teta, entonces no podemos anular ese término. El H no depende de phi, recordar. Este era nuestro H. ¿Dónde está aquí? Solo depende de R y de teta. Y bueno, de los momentos, efectivamente. Entonces, esto se redujo a calcular dos derivadas. Es esta de acá y esta de acá. Bueno, cuatro derivadas. Eso es más correcto decir. Ya. Entonces, la derivada de h con respecto a teta, la dificultad es calcular cuánto es la derivada de 1 partido en seno al cuadrado de teta. Pero, bueno, eso no es tan difícil de derivar. Bueno, aquí voy a escribir cuánto es la derivada, porque cuando hice este problema la calculé. No es tan difícil. Sale un 2, entonces quedaría p phi al cuadrado partido en 2, o sea, en mr cuadrado, seno cuadrado de teta, cotangente de teta, por la derivada de k con respecto a p phi. K es simplemente 2 veces p phi partido en seno cuadrado de teta. Bueno, tenemos ese término y menos este término que está acá. Entonces tenemos que derivar h con respecto a p phi. Eso es simplemente p phi, aquí, perdón, me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? Ah, aquí mismo me equivoqué. Perdón, es que sí, la derivada de k, sí, lo derivé mal, es la derivada con respecto a p teta. Entonces esto sería 2 p teta. Menos la derivada de h con respecto a p teta. Eso es 2 p teta. O sea, se cancela con los medios, entonces sería p teta partido en mr cuadrado. Ya, sí. Esa sería esa derivada, multiplicado por la derivada de k con respecto a teta. Entonces esto sería 2 veces phi al cuadrado partido en, esto va a ser seno cuadrado de teta por cotangente de teta. Entonces aquí uno puede ver de que, un segundito, sí, no, bueno, me equivoqué en este, no sé por qué escribí un signo menos aquí, si no va a ese signo menos. Ah, no, sí va a ese signo menos por la derivada, y aquí también va otro signo menos por la derivada. Menos. Súper. Ya, ahora sí, entonces estos signos de acá se cancelan, quedan un más, y nosotros podemos ver de que está, bueno, es exactamente la misma expresión, entonces, pero con un menos, con signos cambiados. Entonces, esto de acá es efectivamente igual a 0. Entonces, efectivamente tenemos que el conmutador de h con k es igual a 0. Y esto implica, bueno, por la pregunta anterior, habíamos visto de que cuando pasa eso, significa de que k es una cantidad conservada. Bueno, esto lo podemos ver porque k no depende explícitamente del tiempo. Entonces, k es una cantidad conservada. Ya. Entonces, uno lo que puede hacer ahora es ver qué pasa si volvemos solo por extra. ¿Qué pasa si volvemos a las coordenadas normales, entre comillas, a las coordenadas de velocidades y coordenadas generalizadas? Entonces, básicamente tenemos que ver cómo escribir p teta y p phi. Entonces, eso lo voy a copiar y pegar acá abajo. Y nuestro k está aquí. ¿Ya? ¿Cómo se escribiría ese k en función de nuestras coordenadas y velocidades?
generalizadas sería m cuadrado, r a la cuarta, teta punto al cuadrado, más m cuadrado, r a la cuarta, phi punto al cuadrado, seno a la cuarta de teta. Y uno puede ver de que esta cantidad es el módulo del momento angular al cuadrado. Eso. Sí, solo por ver cuál es esta cantidad. Entonces, efectivamente se conserva esta cantidad que está acá, el módulo del momento angular al cuadrado. Eso eran los problemas que tenía preparado para hoy. Entonces, bueno, si hubo cualquier duda respecto a cualquier paso o cualquier cosa que dije durante este auxiliar, me la pueden hacer por correo o por donde prefieran. Eso. Así que nos vemos.